Prepárense para desenterrar una historia tan oscura como fascinante, una que la mayoría de los libros de texto bíblicos prefieren pasar por alto. ¿Y si te dijera que el primer asesino vengativo y el pionero de la poligamia en la Biblia no es quien cree? Olvídate de las versiones simplificadas. Hoy, vamos a sumergirnos en la cruda y épica realidad de Lamec, el primer polígamo y asesino vengativo, la oscura historia del Lamec olvidado. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, los hechos impactantes y trascendentales que nadie se atreve a contar. En los albores de la humanidad, cuando la sombra del primer pecado aún se cernía pesadamente sobre la tierra, y el eco del fratricidio resonaba en los valles, la descendencia de Caín comenzó a tejer su propia narrativa, una historia marcada por la audacia, la innovación y una escalada aterradora del mal. Caín, el primogénito de Adán y Eva, había sido condenado a vagar, un fugitivo con una marca divina que lo protegía, pero también lo señalaba. Su linaje, sin embargo, no se extinguió, al contrario, prosperó en un sentido material, construyendo ciudades y desarrollando artes. Pero en el corazón de esta civilización temprana, una figura emergió para llevar la oscuridad de Caín a niveles nunca antes vistos, Lamec, el séptimo descendiente en la línea de Caín, un nombre que, aunque brevemente mencionado en Génesis, encierra una historia de arrogancia y violencia que prefiguraría la depravación del mundo antediluviano. Lamec no fue un hombre cualquiera. Fue el primero en romper una de las instituciones más sagradas establecidas por Dios en el Edén, el matrimonio monógamo. Mientras que Adán tuvo una sola esposa, Eva, y sus hijos siguieron este patrón, Lamec se atrevió a desafiar la norma divina. La Biblia nos lo presenta sin rodeos, y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. Este hecho, aparentemente simple, es una declaración monumental de rebeldía. La poligamia no era solo una preferencia personal, era una manifestación de la vida desordenada, una búsqueda de poder y placer que desvirtuaba el diseño original de la creación. Ada, cuyo nombre podría significar adorno o belleza, y Zila, que podría implicar sombra o protección, representaban quizás las facetas de la ambición de Lamec, la búsqueda de estatus y la necesidad de seguridad, ambas torcidas por su propia voluntad. Imagina la escena en aquella sociedad primitiva. La poligamia de Lamec no solo era un acto personal, era un precedente, una declaración pública de que las normas divinas podían ser ignoradas. En un mundo donde la población crecía y las interacciones sociales se complejizaban, este acto de Lamec sentó las bases para una cultura donde el deseo humano primaba sobre el diseño divino. No era solo una cuestión de tener más de una esposa, era la manifestación de un espíritu que no se sometía a ninguna autoridad superior, un espíritu de autosuficiencia y autoglorificación que se estaba gestando en el linaje de Caín. Este es el primer hecho desconocido pero trascendental que la Biblia nos susurra: la poligamia no fue una evolución natural de la sociedad, sino una transgresión deliberada, un símbolo de la creciente arrogancia humana. Pero la historia de Lamec no se detiene en su vida conyugal. Su arrogancia y su vida desordenada se manifestaron de la manera más brutal en lo que se conoce como el canto de la espada o el canto de Lamec. En un momento de embriaguez o de vanagloria, Lamec se jacta ante sus esposas de un acto de violencia. Ada y Zila, oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Esta declaración es escalofriante. No solo admite haber matado a un hombre y a un joven, posiblemente en defensa propia, pero su tono es de jactancia, no de remordimiento, sino que eleva la venganza a un nivel exponencial. Aquí radica la verdadera oscuridad de Lamec y la escalada del pecado después de Caín. Caín, aunque un asesino, recibió una marca de protección divina y una promesa de venganza séptuple para quien lo matara. Lamec, sin embargo, no busca la protección divina, él mismo se erige como el ejecutor de su propia justicia, proclamando una venganza 77 veces mayor. Este no es un acto de supervivencia, es una declaración de poder, una afirmación de que su propia fuerza y su capacidad para infligir daño son su única ley. La arrogancia de Lamec es palpable, se ve a sí mismo por encima de cualquier ley, incluso la ley divina que protegió a Caín.
Él no teme a Dios, él se teme a sí mismo y a su propia capacidad de violencia. La vida desordenada de Lamec no solo se reflejaba en su poligamia y su violencia, sino también en la cultura que sus hijos ayudaron a forjar. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Tubal-Caín fue el forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Naamá, su hija, es mencionada brevemente, quizás como una figura de belleza o influencia en esa sociedad. Estas innovaciones, en sí mismas, no eran malas. La música, la metalurgia, la ganadería, son elementos de progreso civilizatorio. Pero bajo la sombra de Lamec, estas artes y oficios se desarrollaron en un contexto de arrogancia, violencia y desprecio por las normas divinas. La misma habilidad para forjar herramientas de hierro, que podría usarse para la agricultura, también se usó para crear armas más letales, herramientas de la venganza que Lamec tan orgullosamente proclamaba. La cultura de Lamec era una cultura de autosuficiencia, donde el ingenio humano se separaba de la moralidad divina, un camino que llevaría a la humanidad al borde del abismo. La jactancia de Lamec en el canto de la espada es más que un simple alarde, es una revelación de la depravación de su corazón y un reflejo de la sociedad que su linaje estaba construyendo. Piensen en la audacia de sus palabras: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Esta declaración no solo muestra una descarada indiferencia por la vida humana, sino que también revela una distorsión profunda de la justicia divina. Caín, por su acto de asesinato, fue puesto bajo la protección de Dios, con una advertencia de venganza séptuple para quien lo dañara. Esta era la misericordia de Dios para Caín, una protección divinamente impuesta que limitaba la violencia en una sociedad primitiva. Pero Lamec, en su arrogancia, toma esta ley divina de retribución y la amplifica, pervirtiéndola en una licencia para una venganza ilimitada y descontrolada. Este es un hecho desconocido pero trascendental. Lamec no solo es un asesino, es el arquitecto de una nueva era de anarquía, donde la ley no es dictada por Dios, sino por la fuerza bruta y el orgullo personal. Su canto es un manifiesto de la ley de la jungla, una declaración de guerra contra cualquier restricción moral o divina. Esta actitud de Lamec, de tomar la ley en sus propias manos y escalarla a niveles absurdos, nos muestra la escalada del pecado después de Caín. Caín mató por celos y resentimiento, un acto impulsivo. Lamec, en cambio, mata y luego se jacta de ello con orgullo, proclamando una venganza desproporcionada. Es un pecado que ha madurado, que ha pasado de la pasión descontrolada a la fría y calculada arrogancia. La vida desordenada de Lamec no es solo un reflejo de sus actos individuales, sino una epidemia que estaba infectando a toda la sociedad cainita. Cada innovación de sus hijos, aunque potencialmente beneficiosa, estaba teñida por este espíritu de independencia de Dios y de glorificación del poder humano. Imagina las implicaciones de esta mentalidad en la vida diaria de aquella gente. Si Lamec, una figura de autoridad y riqueza, dado que sus hijos eran inventores y pastores de ganado, se jactaba de una venganza 77 veces mayor, ¿qué ejemplo sentaba para el resto de la sociedad? El miedo se habría apoderado de las comunidades. La justicia no era ya una búsqueda de equidad o de reparación, sino una competencia de violencia, donde el más fuerte y despiadado imponía su voluntad. Es probable que la historia de Lamec no sea un incidente aislado, sino una señal de la creciente normalización de la violencia y la falta de respeto por la vida en la descendencia de Caín. Este es un hecho no explorado en muchas narrativas, la influencia corruptora de un líder impío en la moral de toda una cultura, llevando a una sociedad al borde del colapso moral. La tierra se llenaba de violencia, no solo de asesinato, sino de la amenaza constante de represalias desmedidas, una cultura donde el ojo por ojo se convirtió en un ojo por un clan entero. La Biblia narra la vida de Lamec de manera concisa, pero cada palabra es poderosa. En solo unos pocos versículos de Génesis 4, se nos presenta un retrato impactante de su carácter, polígamo, arrogante, vengativo. No necesitamos detalles extensos, la descripción es tan vívida que podemos sentir la oscuridad que irradiaba. No hay mención de arrepentimiento, ni de búsqueda de Dios. Lamec se presenta como un hombre en total control de su propio destino, ajeno a cualquier autoridad divina.
Su historia es un contraste sombrío con la línea de Set, de la cual surgirían hombres que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Lamec, en cambio, invoca su propio nombre, su propia capacidad de destruir. Y aquí, amigos, es donde esta historia cobra una importancia inmensa para nosotros hoy. La arrogancia de Lamec no es un fenómeno antiguo, es una tentación perenne en el corazón humano. Es la creencia de que podemos vivir nuestras vidas según nuestras propias reglas, sin rendir cuentas a nadie, creyendo que nuestra fuerza o ingenio son suficientes. La vida desordenada de Lamec, marcada por la poligamia y la violencia, es un recordatorio de que cuando nos apartamos del diseño divino, nuestras vidas se desequilibran, y las consecuencias no son solo personales, sino que repercuten en toda la sociedad. Si esta inmersión en la oscuridad de Lamec te está revelando verdades que nunca habías considerado, verdades que resuenan en el mundo de hoy, entonces no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a darle me gusta a este vídeo si estás experimentando la profundidad y el impacto de esta historia. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras exploraciones épicas de las historias bíblicas que te harán pensar y reflexionar. Al activar la campanita, YouTube te notificará cada vez que suba un nuevo contenido. Aquí desenterramos los personajes y eventos más fascinantes de la Biblia, hablamos de todos los temas correspondientes a este nicho, desde los orígenes hasta las profecías finales, siempre buscando la verdad que transforma. Quédate hasta el final, porque la relación de Lamec con Jesús, y lo que su historia nos enseña sobre la venida del Mesías, te dejará asombrado. La vida desordenada de Lamec no fue un accidente, fue el resultado de una elección consciente de vivir al margen de la voluntad divina, forjando un camino de autosuficiencia y autoglorificación. Mientras Caín, su ancestro, había sido un constructor de ciudades, Enoc, Génesis capítulo 4 versículo 17, la descendencia de Lamec llevó esta capacidad humana a un nuevo nivel, pero con un espíritu que se alejaba cada vez más de la presencia de Dios. Sus hijos fueron pilares de esta sociedad emergente, cada uno destacándose en un arte o una industria que, aunque en sí misma no era pecaminosa, se desarrolló en un contexto de moralidad degenerada. Jabal, el primogénito de Lamec y Ada, fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Esto implica un avance significativo en la civilización, la domesticación de animales a gran escala y el desarrollo de la vida nómada, lo que permitiría la expansión y el sustento de poblaciones crecientes. Pero en la cosmovisión de Lamec, esta riqueza material no conducía a la gratitud hacia el Creador, sino a una mayor autosuficiencia. Era la acumulación de bienes y el control sobre la tierra, una manifestación del dominio humano divorciado de la mayordomía divina. Este es un hecho pocas veces analizado, la prosperidad material, cuando se separa de un fundamento moral, puede convertirse en un catalizador para una mayor depravación, creando un entorno donde la violencia y la arrogancia prosperan. Luego tenemos a Jubal, hermano de Jabal e hijo también de Ada. La Biblia lo identifica como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. La música, una de las expresiones más sublimes del espíritu humano, capaz de elevar el alma y conectar con lo divino, nace en el linaje de Lamec. Pero, ¿qué tipo de música se producía en esa sociedad? ¿Sería música de alabanza, o de jactancia, de sensualidad, de celebración de la propia fuerza y placer? Dada la actitud de Lamec, es plausible que la música se convierta en otro instrumento para alimentar la arrogancia y el libertinaje, en lugar de ser un medio para la adoración o la contemplación. Es un hecho ignorado por muchos, incluso los dones creativos más hermosos pueden ser corrompidos cuando son cultivados en un corazón apartado de Dios, transformándose en herramientas de la vanidad humana. Pero quizás el hijo más notable, y ciertamente el más temido por la implicación de sus inventos, fue Tubal-Caín, hijo de Lamec y Zila. Él fue el forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Esta es la cuna de la metalurgia avanzada, una tecnología revolucionaria para la época. Las herramientas de hierro y bronce transformaron la capacidad humana para construir, cultivar, y crucialmente, para hacer la guerra. Con estas nuevas tecnologías, la humanidad pudo crear armas más letales, armaduras más resistentes y fortificaciones más robustas. En manos de un hombre como Lamec,
que se jactaba de una venganza 77 veces mayor, estas innovaciones se volvieron instrumentos de terror y opresión. El poder de la tecnología, desprovisto de una brújula moral, se convirtió en un acelerador de la violencia. La sociedad de Lamec no solo estaba degenerando moralmente, sino que estaba adquiriendo los medios para autodestruirse más eficientemente. Este es un hecho impactante y trascendental. El progreso tecnológico, divorciado de la ética divina, no conduce a la utopía, sino a la intensificación de la brutalidad humana. Y no podemos olvidar a Naamá, la hermana de Tubal Caín, cuyo nombre significa agradable o encantadora. Aunque la Biblia no detalla su papel, su sola mención en una genealogía tan concisa sugiere que era una figura de alguna importancia o notoriedad. Quizás su belleza o su influencia jugaron un papel en la sociedad de Lamec, un reflejo de la superficialidad y la ostentación que probablemente caracterizaban a esta línea de Caín. La sociedad de Lamec estaba, entonces, completa, tenía el sustento, Jabal, el entretenimiento, Jubal, la tecnología, Tubal Caín, y la apariencia, Naamá, pero carecía del elemento más vital, la conexión con Dios. Era una civilización autosuficiente, orgullosa de sus logros, pero espiritualmente vacía y moralmente corrompida. El contraste con el otro linaje, el de Set, se hace cada vez más evidente. Mientras Lamec y sus hijos se jactaban de sus logros materiales y su poder, el linaje de Set, aunque menos avanzado tecnológicamente según la narrativa, cultivaba una relación con el Creador. Génesis capítulo 4 versículo 26 nos dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En medio de la creciente oscuridad y la proliferación de la violencia en el mundo de Lamec, una llama tenue de fe se mantenía viva en la otra rama de la humanidad. Este contraste subraya una verdad profunda: el verdadero progreso no se mide solo por los logros materiales o tecnológicos, sino por la relación del hombre con su Creador. La historia de Lamec no es solo la historia de un hombre malvado, es la historia de cómo una sociedad, al ignorar a Dios, se condena a sí misma a una espiral de violencia y depravación. Y esta espiral, como veremos, tendría consecuencias catastróficas. La profunda antítesis entre los dos Lamec en la Biblia es uno de esos hechos épicos y desconocidos que rara vez se analizan con la profundidad que merecen. Por un lado, tenemos a Lamec, el descendiente de Caín, quien encarna la culminación de la depravación humana, el orgullo desenfrenado y la violencia sin límites. Por el otro, en el mismo capítulo de Génesis, capítulo 5, se nos presenta otro Lamec, este descendiente de Set, el linaje piadoso. Este segundo Lamec fue el padre de Noé, el hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová y que sería preservado del diluvio universal. Este contraste no es una coincidencia, es una declaración teológica deliberada que subraya la bifurcación moral y espiritual de la humanidad antes del diluvio. Mientras el Lamec de Caín vivía para sí mismo, construyendo una civilización basada en la fuerza y la vanagloria, el Lamec de Set, cuyo nombre también significa fuerte o vigoroso, anhelaba algo más profundo. Su profecía al nacer Noé es conmovedora y llena de esperanza: este nos aliviará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis capítulo 5 versículo 29. Este Lamec, en medio de la misma tierra que el Lamec de Caín había llenado de violencia, mira hacia el futuro con una expectativa de alivio y redención, reconociendo la maldición divina sobre la tierra y buscando consuelo en su descendencia. Esto contrasta brutalmente con la jactancia asesina del Lamec caínita: mientras uno proclama la venganza, el otro anhela la redención. Este es un hecho trascendental: la presencia de dos Lamec, casi homónimos, pero diametralmente opuestos en carácter y propósito, sirve para ilustrar las dos sendas que la humanidad estaba eligiendo: la senda de la rebelión que conduce a la destrucción, y la senda de la fe que lleva a la salvación. La historia del Lamec caínita es la prefiguración de la semilla de la serpiente, aquella descendencia que viviría en enemistad contra Dios y su plan, tal como se predijo en Génesis capítulo 3 versículo 15. Él y su linaje representan la culminación del orgullo humano, la autodeificación y la escalada del pecado que llevaría a Dios a lamentar haber creado al hombre sobre la tierra. Su vida es un microcosmos de la depravación generalizada que saturaría el mundo antediluviano, un mundo donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6 versículo 5. Lamec no solo era un participante en esta maldad, él era uno de sus principales catalizadores, un líder en la carrera desenfrenada hacia la apostasía. El contraste entre los dos Lamec también nos ofrece una verdad profunda y a menudo olvidada: no todos los que llevan el mismo nombre o provienen de contextos similares siguen el mismo camino. El libre albedrío, la elección personal de someterse a Dios o de rebelarse contra Él, es lo que finalmente define el destino de un individuo. El Lamec de Set, a pesar de vivir en un mundo cada vez más corrupto, mantuvo una esperanza en la intervención divina, un legado que culminaría en la fe de Noé y la preservación de la humanidad. El Lamec de Caín, en cambio, eligió la senda de la autonomía y la violencia, sellando el destino de su linaje y contribuyendo a la sentencia de juicio global. La Biblia, en su concisión, nos da lo justo y necesario para comprender el papel de este Lamec en el desarrollo del pecado. Cada detalle, la poligamia, el alarde de venganza, los logros tecnológicos de sus hijos, todo pinta un cuadro de una sociedad que se estaba volviendo no solo impía, sino activamente hostil a la vida según el diseño divino. Su historia no es solo un relato de un individuo, es el epitafio de una era, una advertencia profética sobre las consecuencias de la arrogancia y la desconexión total de la fuente de toda moralidad. Piensen en el impacto de un hombre así. En una era donde las tradiciones orales eran primordiales, la canción de Lamec habría sido una historia aterradora, transmitida de generación en generación, cimentando el miedo y la ley del más fuerte. No era un poema de amor o de alabanza, sino un himno a la violencia y a la autoglorificación. Este es un hecho trascendente: las palabras de Lamec no solo revelan su carácter, influyen en la cultura, moldean la moralidad y justifican la violencia en la sociedad de su tiempo, preparando el terreno para el juicio que se avecinaba. El Lamec olvidado, el que pocos quieren recordar, es crucial para entender por qué Dios tuvo que intervenir con un diluvio global. No fue un acto arbitrario, sino la respuesta divina a una humanidad que había llegado al cenit de la depravación, una depravación encarnada y propagada por figuras como Lamec. Su historia, por lo tanto, no es solo un relato de un villano, sino una pieza fundamental para comprender la justicia de Dios y la necesidad de su redención. Y es en esa necesidad de redención donde Lamec, en su oscuridad, paradójicamente, apunta a la luz que un día vendría al mundo. La vida de Lamec y el mundo que él y su linaje ayudaron a forjar no son solo una anécdota histórica, son una advertencia profética sobre las consecuencias de la escalada del pecado cuando se le permite correr desenfrenado. El relato bíblico, conciso, pero brutalmente honesto, nos muestra cómo la desobediencia de Caín, un acto singular de celos y asesinato, se transformó en la arrogancia institucionalizada y la violencia sistemática en la generación de Lamec. Es un recordatorio sombrío de que el pecado, si no se le pone freno, no se detiene en un individuo, se propaga como una plaga, corrompiendo familias, comunidades y, finalmente, toda una civilización. El ambiente que Lamec cultivó era de autoadoración y desprecio por la autoridad divina. Sus innovaciones tecnológicas, la metalurgia de Tubal-Caín, y sus logros culturales, la música de Jubal y la ganadería de Jabal, no fueron usados para glorificar a Dios o mejorar verdaderamente la condición humana en un sentido moral. En cambio, sirvieron para reafirmar la independencia del hombre y su capacidad para imponer su voluntad sobre los demás. Es un hecho olvidado por muchos que la sofisticación material no siempre va de la mano con la moralidad. De hecho, en el caso de Lamec, la capacidad de crear mejores herramientas significó la capacidad de infligir mayor daño, y la capacidad de acumular riqueza solo alimentó la arrogancia y la desconexión con el Creador. Esta es una lección atemporal para cualquier sociedad que priorice el progreso tecnológico sobre la ética. La arrogancia de Lamec es un estudio de caso en la ibris humana. Su jactancia de una venganza, 70 veces 7, no era solo un exceso verbal, era una burla directa a la misericordia divina mostrada a Caín. Lamec se presentaba a sí mismo no como un siervo de Dios, ni siquiera como alguien sujeto a sus leyes, sino como una ley en sí mismo. Este es el espíritu que caracteriza la era prediluviana, una humanidad que se ha coronado a sí misma como Dios, despojando a Dios de su trono en sus corazones.
Este nivel de arrogancia no es simplemente una característica personal, es un rasgo generacional, la firma de una cultura que estaba madura para el juicio. La vida desordenada de Lamec, simbolizada por su poligamia, era más que una elección marital, era una declaración de independencia de las normas divinas establecidas desde el Edén. La monogamia fue el diseño original, un reflejo de la unidad y la fidelidad. La poligamia, entonces, es una distorsión, un desorden que introduce competencia, celos y desigualdad en la relación más íntima del ser humano. En un nivel más profundo, la poligamia de Lamec es una señal de que la humanidad estaba perdiendo el respeto por el diseño y el orden de Dios en todos los aspectos de la vida. Esta es una verdad impactante y poco contada. El desorden en las relaciones íntimas a menudo es un síntoma de un desorden espiritual mucho mayor. La Biblia nos narra cada momento de este personaje con una precisión quirúrgica, aunque concisa. Cada pincelada de su descripción, sus esposas, sus hijos, su canto, es esencial para pintar el cuadro de la sociedad antediluviana. No hay relleno, no hay detalles superfluos. Es un retrato de la depravación humana en su esencia más pura. Y aunque Lamec no es un personaje central en el sentido de que tenga un arco narrativo extenso, su breve aparición es sísmica. Su vida es el punto de inflexión que muestra la rápida decadencia moral de la humanidad desde la caída, llevando directamente a la decisión de Dios de limpiar la tierra con el diluvio. Los hechos desconocidos y trascendentales de Lamec no son eventos ocultos, sino las profundas implicaciones teológicas y culturales de su comportamiento. Él no solo mató, él redefinió la justicia y la venganza. No solo tomó múltiples esposas, él desmanteló el modelo divino del matrimonio. No solo tuvo hijos talentosos, él permitió que sus talentos se usaran para alimentar una cultura de violencia y autonomía. Lamec es el arquetipo de la humanidad rebelde, la personificación del corazón pecaminoso que se eleva contra su hacedor. La historia de Lamec es un eco sombrío de la necesidad de un redentor. Su vida, y la generación que representa, clama por una intervención divina. No había esperanza de reforma desde dentro, la humanidad había llegado a un punto sin retorno, donde todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es en este contexto de oscuridad profunda que la promesa de un Salvador, un Libertador, se vuelve aún más crucial. Lamec y su mundo son el telón de fondo perfecto para la luz que, siglos después, nacería para vencer la oscuridad más abismal. La oscura historia de Lamec, el descendiente de Caín, no solo nos revela la alarmante escalada del pecado y la arrogancia humana, también, paradójicamente, ilumina la desesperada necesidad de un Salvador, un Libertador que rompería el ciclo de violencia y autodestrucción. La relación de Lamec con Jesús no es una de contemporaneidad, sino de profunda tipología y contraste profético. Lamec, en su extrema maldad, se convierte en un arquetipo, una figura que, por su propia existencia y sus acciones, subraya la razón por la que Jesús tuvo que venir. El canto de la espada de Lamec, donde proclama una venganza 70 veces 7, contrasta de manera brutal y asombrosa con la enseñanza de Jesús sobre el perdón. Siglos más tarde, cuando Pedro le preguntó a Jesús si debía perdonar a su hermano hasta 7 veces, Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo capítulo 18 versículo 22. Este no es un número literal, sino una figura de lenguaje para un perdón ilimitado. Lamec eleva la venganza a su máxima expresión, mientras Jesús eleva el perdón a su máxima expresión. Este es un hecho épico y trascendental que pocos conectan. La arrogancia violenta de Lamec es el polo opuesto exacto del amor sacrificial y redentor de Jesús. La vida de Lamec es el antídoto al mensaje de Cristo, por lo tanto, la vida de Cristo es el antídoto a la era de Lamec. La vida desordenada de Lamec, caracterizada por la poligamia y la jactancia de su poder, representa la culminación de la rebelión humana contra el orden divino. Vivió sin ley, sin respeto por el Creador, y sin compasión por sus semejantes. Su mundo era un caos de pasiones desenfrenadas y violencia sin control. En este escenario de desesperación, la promesa de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis capítulo 3 versículo 15, se vuelve más urgente que nunca.
Lamec es una encarnación del príncipe de este mundo que operaba antes del diluvio, un recordatorio de que la humanidad, abandonada a sus propios deseos, inevitablemente se autodestruye. ¿Cómo narró la Biblia cada momento de este personaje? Con una economía de palabras que, sin embargo, lo dice todo. La brevedad del texto de Génesis sobre Lamec es en sí misma una declaración. No hay lamento por su muerte, no hay genealogía glorificada para su descendencia más allá de la lista de sus hijos. A diferencia de las extensas genealogías de la línea de Set, que llevan a Noé, la línea de Caín termina abruptamente antes del diluvio. Esto es un hecho desconocido pero impactante. La Biblia, al no dar más detalles de Lamec o su muerte, sugiere que su vida no tuvo un impacto redentor o duradero en la gran narrativa de Dios, sino que fue un capítulo más en la historia de la decadencia humana que requería una limpieza radical. Es el silencio de la Escritura lo que a veces habla más fuerte. La existencia misma de Lamec, y la cultura que le engendró, sirven como un telón de fondo oscuro contra el cual la luz de Jesús brilla con más intensidad. Él es el problema que Cristo vino a resolver. La maldad de la generación de Lamec fue tan abrumadora que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6 versículo 6. La historia de Lamec es la justificación moral y la necesidad teológica del diluvio, un acto de juicio divino para reiniciar una humanidad que se había corrompido hasta la médula. Pero incluso en el juicio, hay una sombra de gracia, y Lamec, aunque un hombre de oscuridad, apunta a ella. El diluvio, que borró el mundo de Lamec, también preservó a Noé y a su familia, a través de quienes la línea de la promesa continuaría. Jesús, el Mesías, vendría de esa línea, no de la de Lamec. Esto nos enseña que, aunque el pecado del hombre alcance cotas inimaginables, el plan de Dios no puede ser frustrado. La maldad de Lamec no detuvo la promesa, solo hizo que la llegada del Salvador fuera más gloriosa y necesaria. La vida de Lamec es un testimonio de la verdad de Proverbios capítulo 16 versículo 18, antes de la ruina está el orgullo, antes de la caída, la altivez de espíritu. Su arrogancia no lo salvó, lo condenó. En contraste, la humildad de Cristo lo llevó a la cruz, pero esa misma humildad llevó a la salvación de la humanidad. El legado de Lamec es el legado de la autosuficiencia destructiva, una advertencia eterna contra la vida sin Dios, donde cada logro y cada jactancia solo construyen una torre de Babel personal destinada a caer. Su historia es una lección atemporal sobre la urgente necesidad de rendir nuestras vidas a una autoridad superior, no sea que nuestra propia arrogancia nos consuma. Así, hemos recorrido el oscuro y fascinante camino de Lamec, el descendiente de Caín, un hombre cuya vida se erige como una sombría profecía y una advertencia eterna. Desde su revolucionaria, pero transgresora poligamia hasta su infame canto de la espada, Lamec no fue simplemente un pecador, fue un catalizador, un arquitecto de la decadencia moral que culminaría en el juicio del diluvio. Su historia es una de las más crudas y vitales de la Biblia, a menudo olvidada, pero con lecciones que resuenan con una fuerza inquebrantable en nuestros propios días. Hemos visto la escalada del pecado, como una transgresión inicial puede multiplicarse y envenenar a generaciones enteras si no hay una contención divina o un arrepentimiento humano. La arrogancia de Lamec, al proclamar una venganza 77 veces mayor que la protección de Caín, es un testimonio escalofriante de la depravación humana cuando el corazón se endurece contra Dios. Su vida desordenada, marcada por el desafío a las normas divinas del matrimonio y la glorificación de la violencia, es un espejo de lo que sucede cuando la humanidad se desconecta de su Creador, buscando su propia ley y su propia gloria. El contraste con el otro Lamec, el padre de Noé, es una de las lecciones más impactantes y menos exploradas de esta narrativa. Dos hombres con el mismo nombre, pero que representan dos caminos diametralmente opuestos, uno que desciende hacia la oscuridad y la destrucción, y otro que mantiene la esperanza en Dios y se convierte en el eslabón de la redención. Este contraste subraya la importancia de las elecciones individuales y la fidelidad, incluso en un mundo sumergido en el mal. La manera en que la Biblia narra cada momento de este personaje, con una precisión concisa pero devastadora, revela la maestría divina en la comunicación de verdades profundas. Cada detalle, desde la mención de sus dos esposas hasta la breve pero potente canción de Lamec,
está cargado de significado, pintando un cuadro vívido de la sociedad antediluviana y su inevitable destino. No necesitamos una biografía extensa, la esencia de Lamec se revela en sus transgresiones y en el silencio bíblico que rodea su fin, sugiriendo la falta de un legado redentor. Y la relación de Lamec con Jesús, aunque indirecta y tipológica, es crucial. Lamec es la antítesis del Mesías. Su venganza ilimitada contrasta dramáticamente con el perdón ilimitado de Cristo. La oscuridad de su generación clama por la luz que solo Jesús podría traer. La historia de Lamec nos obliga a confrontar la profunda necesidad de un Salvador, alguien que no solo perdone nuestros pecados, sino que rompa el ciclo de violencia y autodestrucción que la humanidad, dejada a sus propias fuerzas, inevitablemente perpetúa. Jesús es la respuesta a la pregunta desesperada que la era de Lamec planteó: ¿hay alguna esperanza para la humanidad perdida? La vida de Lamec es un hecho épico y trascendental que nos recuerda que las acciones individuales tienen ramificaciones colectivas, y que el progreso material sin un fundamento moral conduce a la ruina. Su historia no es simplemente un relato de un villano, sino una pieza esencial del tapiz bíblico que nos enseña sobre la justicia divina, la paciencia de Dios, y sobre todo, la necesidad de la redención que solo se encuentra en Cristo. Es un llamado a examinar nuestras propias vidas. ¿Seguimos el camino de Lamec, construyendo imperios basados en nuestra propia fuerza y orgullo, o elegimos el camino del otro Lamec, el que esperó y confió en la gracia de Dios? Espero que esta profunda inmersión en la historia del Lamec olvidado haya abierto tus ojos a nuevas dimensiones de la verdad bíblica y su relevancia para tu vida hoy. Si te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la grandeza de la redención, entonces, te animo a que le des un gran me gusta a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que desafía, educa e inspira. Y no olvides activar la campanita para no perderte nuestras futuras exploraciones de las historias más fascinantes y profundas de la Biblia. Queremos escucharte. Deja tus comentarios y testimonios abajo. ¿Qué te pareció lo más impactante de la historia de Lamec? ¿Ves alguna conexión con el mundo actual? Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Y para finalizar, recuerda esta verdad que se alza desde la oscuridad de la historia de Lamec, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, la arrogancia del hombre solo encuentra su fin en la humildad redentora de Dios.